Interesante temática sobre disruptores endocrinos. Bienvenida también en particular, veo por el chateo, a María Paola desde Chile. Eh, Quiero agradecer a quienes trabajaron para que esto sea posible, como son las coordinadoras. Ustedes vieron en el flyer que figuran la doctora Lorena Viale y Miriam Mazareski. También a las secretarias, la doctora Claudia Zelnitsky y Gladys Fernández. Y yo aprovecharía a decir dos puntos en particular. Uno es invitarlos a que recorran nuestra página, donde van a ver todo tipo de cursos, webinares, actividades e información que seguramente les va a interesar. Por ejemplo, con respecto a nuestro próximo congreso, que va a ser del 9 al 12 de octubre, ya figuran las condiciones para enviar trabajos y cuándo es el deadline. Esto va a ser en forma virtual del 9 al 12 de octubre. Hay una jornada precongreso conjuntamente con la Sociedad de Diabetes. Y la segunda cosa que les quiero decir es que no solamente está lo ya hecho, sino lo que viene. Por ejemplo, van a ver que hay un próximo webinar el 1 de julio sobre la salud ósea en pacientes transgénero bajo tratamiento hormonal cruzado, y así tantas otras. Remarqué el congreso porque es el gran show de este año. Y el segundo punto es invitar a todos los que nos escuchan aquí, que no son socios, a que ingresen a la sociedad. Tratamos de ser inclusivos, de dar lugar, de dar contención. Por ende, toda la gente que no sea socia, que se acerque, se fije en la página cómo hacerlo, que es muy sencillo. Y aprovechen, socios y no socios, el convenio que hemos firmado con el Banco Galicia para que al menos por este año le bonifiquen la cuota societaria. Esto fue así porque pensábamos que, bueno, en este momento tan crítico, también lo económico puede pesar para que alguien no pueda inscribirse. Por lo tanto, si bien muchas actividades son gratuitas, el ser socio tiene una cuota social, societaria, no muy importante, pero hasta se lo bonifica el banco. Así que, pasados estos dos chivos, en cuanto a SAEM, dejo la palabra a las coordinadoras para que ya den inicio a esta interesantísima y candente temática. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir este primer webinar del Departamento de Disruptores Endocrinos. Los disruptores han sido nuestro objetivo desde que comenzamos a trabajar como grupo, y promover su conocimiento y educar al respecto es nuestro principal objetivo, ya que por el momento los principios de precaución y prevención son las únicas herramientas que tenemos para cuidarnos. En nuestro recorrido hemos escrito una guía para profesionales que fue publicada. También hemos escrito recomendaciones para pacientes que se encuentran, si tienen ganas de mirar, en la página web de SAEM. Y no quiero dejar de recordar que en nuestros comienzos tuvimos el gran privilegio de compartir nuestras reuniones con quien fuera un pionero en nuestro país en el estudio de los disruptores, el doctor Hugo Escaglia, a quien hoy queremos recordar y también darle continuidad a todo su aporte y dedicación al tema. Ha sido para nosotros realmente un orgullo compartir todas nuestras reuniones con él. Bueno, y no quiero demorarme más, así que espero que disfruten mucho de las exposiciones y que compartan sus inquietudes en el chat, y las vamos a ir contestando al final. La doctora Miriam Azaretsky va a presentar a las expositoras. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Graciela Levitán y soy ginecóloga, interesada en el tema de disruptores endocrinos y desde hace unos años perteneciente al Departamento de Disruptores Endocrinos de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo a la que pertenezco. Es un gusto para mí hablar hoy de todo lo que usted quiere saber sobre BPA y nadie le contó. Evidentemente, en este poco tiempo que tenemos, algo vamos a hablar, por supuesto no todo. Trataremos de abrir un poquitito las cabezas y pensar juntos qué pasa con el BPA y la salud. Todos hemos visto estos logos en distintos productos que significan que están libres de BPA, en tantos productos que realmente es imposible hacer el listado, pero sí tenemos que saber de qué se trata esto de que un producto no tiene BPA. Para ello vamos a hablar de algunas características del BPA. Por ejemplo, que se sintetizó hace muchísimos años, fíjense, en 1891,
y que hace casi 100 años ya se sabe que tiene una actividad estrogénica. Hoy en día se utilizan más de 10 billones de kilos por año. Se trata de un producto sumamente práctico, resistente, transparente, y que por ello se utiliza y se ha transformado en la utilización de distintos objetos comunes, como son, por ejemplo, fíjense ustedes, las botellas de plástico, los recipientes para almacenar alimentos, los biberones, los CDs, el revestimiento de tuberías, de latas, la fabricación de papel térmico, y es innumerable la cantidad de objetos que han sido reemplazados por los que antes se hacían y que hoy merecen ser hechos con esto porque realmente han abaratado los costos, ha logrado que la gran parte de la población pueda acceder a los mismos y se utilicen materiales mucho más fáciles de ser manejables, porque es un plástico. Ahora entonces, como lo tenemos en todas partes, tenemos que saber que es ubicuo, que está en todas partes, con lo cual vamos a ver cómo hacemos, si realmente es importante que tengamos en cuenta este producto para no tener daño en nuestra salud. El problema es que tiene una estructura química similar al estradiol. Fíjense ustedes que está compuesto por 2 ciclos pentanos perhidrofenantreno, como los ven acá, y que son iguales a los que tiene el estradiol. Con lo cual, esta similitud en su estructura química ha hecho que el bifenol se pueda unir a los receptores estrogénicos, tanto los alfa, los beta, como otros receptores similares estrógenos que tenemos en distintas poblaciones o en distintos. Por ejemplo, aquí lo pueden ver cómo se ingresa en las células de la hipófisis, también del mesénquima de las células del ratón, en las células ELA, en nuestras adrenales. Y como es tan ubicuo y tan utilizado, empezaron a aparecer informes de los daños y perjuicios que están relacionados con el BPA y la salud. Y se han hallado efectos adversos también en la salud humana. Por lo tanto, desde hace varios años se estima cuál es la dosis de ingesta tolerable diaria que sea menos dañina. Hasta el año 2015, la dosis era 50 microgramos por kilo día. Sin embargo, desde el año 2015 ha habido una gran diferencia entre la Federación Europea de Salud Ambiental, la EFSA, que ha pasado a considerar que la dosis tolerable es 50 microgramos kilo día, de 50 pasa a 4 kilogramos día, mientras que la FDA, que es la encargada en Estados Unidos de este control, continúa considerando que la dosis debe ser, que con la dosis de 50 microgramos kilo día es tolerable y no hay daños. Hace unos años atrás, el consorcio Clarity, que es un consorcio que une los estudios científicos y académicos con las regulaciones de los productos, consideró que se dio cuenta que existen investigaciones académicas, o sea, científicas, que han reportado efectos del BPA en todas las dosis evaluadas, no solamente con 2,5, también con 25, con 250, 2.500 y con 25.000 microgramos kilo día. Con lo cual, están tratando de evaluar, están insistiendo en Estados Unidos para que la FDA tome esto en consideración y disminuya la dosis de ingesta tolerable. Sin embargo, existen numerosas controversias, existe una disputa que me imagino que en los próximos años tendremos alguna novedad con el avance de los distintos estudios científicos que van a ir demostrando que las dosis mínimas también generan daños en la población, en los seres humanos y en los animales también. Y que los seres humanos son los que se encargan ellos de considerar cuál es la dosis tolerable. Fíjense ustedes en este esquema donde se evalúan desde el punto de vista toxicológico, o sea, los informes toxicológicos y los informes endocrinológicos, o sea, los científicos,
como a dosis mínimas, esta es la dosis mínima y esta es la dosis máxima de 25.000 microgramos kilo día, para los estudios toxicológicos los órganos afectados son menos a dosis menores. Sin embargo, en los estudios endocrinológicos la cantidad de órganos afectados a dosis mínimas es igual a la cantidad de dosis máxima. Entonces esto lleva a una controversia que con los años me imagino que habrá algunas opiniones y algunos cambios. Por ahora esto queda así en una disputa entre el estudio Clarity y la FDA. Muy bien, ¿cuáles son los efectos del BPA que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber, para atender a nuestra población? Para ello vamos a dividir nuestra presentación en 4 ítems. El primero será la reproducción. Y a nivel de la reproducción de la mujer, sabemos hoy en día que el BPA tiene una acción sobre el ovario directa. Y al tener una acción sobre el ovario generando hiperandrogenismo, actúa provocando una de las endocrinopatías más frecuentes de la mujer en edad fértil, que es el síndrome de ovario poliquístico. Además, estamos viendo que existen mujeres con insuficiencia ovárica prematura y esterilidad sin causa aparente que podrían estar relacionados con exceso de BPA en sus dietas. Aquí ven ustedes en el esquema clásico de las dos células del ovario, la célula de la teca en azul y la célula de la granulosa en rosa, ven ustedes la acción del BPA en distintos niveles de la síntesis de estradiol. El primero es desde el colesterol hacia la pregnenolona, cuando actúa sobre el CYP450. El segundo es la síntesis de androstenediona a partir de DEA, cómo actúa a nivel de la 3-beta hidroxidehidrogenasa, disculpen, y el paso a la granulosa, cómo actúa a nivel de la androstenediona a estrona y de la testosterona a estradiol, cómo se disminuye, generando un ambiente androgénico en la célula de la granulosa. También sabemos que el bifenol entonces actúa, como dijimos, a nivel ovárico y a nivel del hígado actúa no solamente disminuyendo los niveles de 17-alfa-testosterona y aumentando así la testosterona libre, y a su vez aumentando los niveles de andrógenos. Vamos a hablar de algunos trabajos que lo demuestran. Este es un trabajo argentino de hace unos años atrás. Este grupo investigó los efectos de la exposición neonatal en ratas y las ratas eran expuestas a BPA apenas nacían. Y una vez que se producía el nivel el crecimiento de las ratas, en la adultez se observaron que aparecían los niveles elevados de testosterona y la alteración in vitro del gen RH, con lo cual esto habla de un símil ovario poliquístico. Y quiere decir entonces que el exceso de BPA provocaría en las ratas una alteración similar al síndrome de ovario poliquístico. Aquí lo tienen ustedes en esquema, fíjense ustedes en los controles, cuando las ratas fueron tratadas con BPA en dosis bajas y cuando fueron tratadas en BPA con dosis altas presentaron niveles más elevados de testosterona. Otro trabajo ya en humanos son este trabajo de gente de Estados Unidos, en el Massachusetts, que presentaron una cohorte de 209 mujeres tratadas por infertilidad, ellas con síndrome de ovario poliquístico, y les dosaron los niveles urinarios de BPA para evaluar su asociación con los niveles del recuento de folículos centrales, de FSH y volumen ovárico. ¿Y qué encontraron? Que los hallazgos fueron que hubo una asociación entre los niveles de BPA urinarios con la atresia folicular, y entonces estamos hablando ya de una reserva ovárica disminuida, con lo cual estamos hablando de una insuficiencia ovárica precoz. Estas mujeres presentaron 80% de BPA, o sea, son mujeres
Es verdad que uno no puede decir que en todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tengan BPA, pero es muy probable que el BPA sea uno de los factores provocadores del síndrome de ovario poliquístico en mujeres. Este es un estudio japonés donde se evaluaron, se investigaron los niveles séricos de bifenol A en mujeres de distintas características. Aquí había mujeres que tenían obesidad, otras eran mujeres obesas con ciclos menstruales normales, otras eran mujeres con hiperprolactinemia, otras con amenorrea hipotalámica y otras pacientes con síndrome de ovario poliquístico, algunas obesas y otras no obesas. Y fíjense ustedes, lo que han hallado es que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico eran las mujeres que presentaban niveles de BPA sérico mayor. Aquí, por ejemplo, tenemos otro trabajo de griegos donde presentan estudios de bifenol A en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y contamos con la misma situación. Cuanto mayor eran los niveles de BPA, eran pacientes que tenían síndrome de ovario poliquístico, tanto las obesas como las flacas. Bueno, los estoy llenando de trabajos, así que no les voy a dar más. Entonces, a nivel ovárico, lo que queda claro es que el BPA desciende el pool de folículos primordiales, por inducir atresia, al aumentar los factores preapoptóticos, o por aumentar el reclutamiento folicular. Inhibe a su vez el crecimiento de los folículos centrales, altera la esteroidogénesis, disminuye la calidad del ovocito y a su vez aumenta el estrés oxidativo, induciendo cambios epigenéticos. A nivel del hombre, desde el punto de vista reproductivo, desde hace muchos años ya se sabe que en las ratas macho adultas tratadas con BPA, si se las trata durante 6 días, fíjense ustedes cómo va disminuyendo la espermatogénesis. En las personas, en los varones, por ejemplo, en este trabajo, donde se evaluaron concentraciones urinarias de bifenol A y hormonas plasmáticas en trabajadores varones expuestos a bifenol A, eran trabajadores en una fábrica de epoxi, fíjense, los controles y los epoxi tenían niveles de bifenol A muchísimo más elevados. Y al evaluar los niveles de FSH, estos hombres tenían menores niveles de FSH, o sea, cuanto mayor nivel de BPA tenían, menor nivel de FSH. Por supuesto, es un N chiquito, son 42 hombres normales versus 42 hombres expuestos al epoxi, pero nos da tenemos la idea de lo que sucede cuando se exponen las personas a este disruptor endocrino. En cambio, por ejemplo, en Dinamarca se hizo un trabajo sobre 556 hombres en estudio de fertilidad de 18 a 20 años, y fíjense ustedes que no hallaron asociación entre los niveles de BPA y los niveles de alteración del semen. Y estos autores también dosaron bifenol F y bifenol S, que son bifenoles nuevos, relativamente nuevos, que se están produciendo para no hacer las cosas con bifenol A, porque como está tan difundido hoy en día que el bifenol A es, digamos, el malo de la película, entonces empezaron a hacer todos los productos con bifenol F o OS. Sin embargo, se sabe hoy en día que también tienen daño y son perjudiciales para la salud. Bueno, lo que estos autores evidentemente notaron es que evidentemente en Dinamarca es uno de los países donde menos se consumen los productos que tienen bifenol A. Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito del desarrollo. ¿Qué acción tiene el bifenol A sobre el desarrollo? Sobre los hombres, ya hace muchos años que se conoce que se altera la distancia no genital y se produce mayor cantidad de hipospadias y criptorquidia. Y en las mujeres vamos a hablar de la telarca prematura y de la pubertad precoz.
Sabemos que la distancia no genital es un rasgo sexualmente dimórfico y que tiene el criterio de la valoración de la toxicidad reproductiva. En los seres humanos sabemos que se agranda en un ambiente hiperandrogénico intrauterino, que eso es lo que produce el BPA. En este trabajo, por ejemplo, se comparó pacientes normales con otros que tienen criptorquidia y otros con hipospadia, y se demostró que quienes tenían mayor distancia no genital presentaban menor tamaño de pene, con lo cual estamos hablando de que el disruptor endocrino, el BPA, puede ser un gran factor de infertilidad en los varones. ¿Por qué? Porque cuando hay un bajo nivel androgénico durante la gestación, se producen fácilmente las criptorquidias y están relacionadas con la disminución de la testosterona. Cuando hablamos del desarrollo puberal, sabemos perfectamente que el BPA tiene una acción sobre los mecanismos del GnRH, las neuronas del GnRH y sobre la glándula hipofisaria, no solamente sobre el ovario. Entonces, sabemos que tanto pubertad precoz como pubertad adelantada están etiológicamente descrito que los disruptores hormonales pueden ser un motivo de la pubertad precoz y de la pubertad adelantada. Entonces, en una review donde se vieron todas las posibilidades, se analizaron cuáles son los disruptores endocrinos que están relacionados con pubertad precoz central en las niñas, se vio que hay 3 grandes grupos que han efectuado estos trabajos con BPA. Les traje estos 2, que son uno de niñas turcas, evaluadas por telarca prematura, y fíjense ustedes, de 25 niñas con telarca precoz, no obesas, menores de 8 años, comparadas con un grupo de 25 niñas de la misma edad y sin telarca precoz ni otros trastornos, le evaluaron los niveles de BPA en orina, observaron el volumen ovárico y los niveles de BPA y vieron que hubo una correlación, aunque débil, pero correlación entre el estradiol y los niveles de BPA, tanto de estradiol como de hormona luteinizante. En este otro trabajo de niñas chinas, ustedes saben que los chinos están teniendo muchísima pubertad precoz central idiopática, y que la pubertad precoz central idiopática es idiopática. Entonces uno dice, hasta ahora era la idiopática, no sabíamos por qué se producía. Sin embargo, pareciera ser que el bifenol A podría ser un motivo. Por ejemplo, en estas niñas de 136 niñas en edad escolar evaluadas y controladas con otra cantidad igual, se midieron las concentraciones de BPA en orina, se efectuó un laboratorio con, bueno, como siempre se hace, la evaluación de la edad ósea, el tamaño ecográfico, etcétera, etcétera, y vieron que las concentraciones medias de BPA urinaria en los grupos que presentaban pubertad precoz central idiopática fueron mucho mayores que los que eran con los controles. Y en comparación con las concentraciones más bajas de BPA, las concentraciones más altas se asociaron con un aumento. Bueno, este es un dibujito como para que vean que todo lo que produce el bifenol A, todos los productos que producen el bifenol A, pueden provocar pubertad precoz. Vamos a hablar un poquito del metabolismo. Sabemos que existen 6 grandes grupos de disruptores endocrinos vinculados a la obesidad. Y entre ellos, por supuesto, el bifenol. La acción del bifenol, como ya dijimos, es una acción sobre el receptor estrogénico, que seguramente la doctora Silvina nos va a hablar perfectamente, y altera de tal forma que produce insulinoresistencia. Y la insulinoresistencia es obviamente un gran productor de la obesidad. El BPA es considerado obesógeno, ya que estimula la diferenciación de los adipocitos, estimula la lipogénesis por upregulation de las enzimas lipogénicas, promueve la acumulación lipídica en el adipocito y el hepatocito y aumenta el estrés oxidativo.
En los ratones, por ejemplo, la exposición perinatal al BPA afecta el programa de desarrollo del circuito hipotalámico de la melanocortina, resultando una secreción de leptina retrasada, falta de respuesta a las señales de la saciedad y permitiendo la obesidad. En este trabajo donde se vieron cuáles son los disruptores endocrinos que generan obesidad, fíjense ustedes que el bifenol A es el que tiene 3 cruces tanto para obesidad, para diabetes mellitus y para los trastornos lipídicos como el hígado graso. Este es el gran circuito donde sabemos perfectamente que aumentada la insulina se provoca la obesidad visceral y además se alteran la actividad ovárica. Vamos a hablar ahora de otras acciones del BPA que tampoco están del todo, ustedes saben perfectamente que todo esto está recientemente estamos investigando y por supuesto tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir cuidando a toda la población y tratando de evitar todos sus daños, y una de las grandes preocupaciones es la glándula mamaria. Sabemos muchísimo que hoy en día hay mucho cáncer mamario y nos preguntamos por qué hay tanto cáncer mamario, y una de las explicaciones que podemos darnos es qué pasa con los disruptores endocrinos, y yo hablo especialmente del BPA, a nivel de la glándula mamaria. Y por ejemplo, en estos trabajos de la acción del BPA a nivel perinatal en los roedores, vemos que en los roedores que no están expuestos a BPA, la glándula mamaria tiene una acción normal, la metafase es normal. En cambio, cuando están expuestos a BPA, la metafase se altera. Y si la metafase se altera, una vez que está alterada, con el tiempo y en la acción a nivel epigenética y la genética, y etcétera, en la vida de la mujer, se puede producir el cáncer mamario. En una revisión de los datos más recientes sobre los efectos inducidos por talatos, parabenos y el BPA, en este trabajo que se hizo un review sobre cuáles son las alteraciones que pueden producir los disruptores endócrinos sobre la glándula mamaria, se vio que tanto el BPA como los parabenos y los talatos durante la ventana crítica de exposición, tanto en útero, durante el embarazo y los recién nacidos y niños, son los que están más, los que se propone más, lo que se genera más la alteración de la glándula mamaria, y después se podría provocar el cáncer mamario. Los estudios realizados in vitro demuestran que el BPA aumentado altera la línea celular del cáncer, tanto de próstata como de mama. En los estudios hechos por De Matteo en el año 2012, si ustedes evalúan, van a ver que la exposición ocupacional de las mujeres al BPA aumenta la incidencia de cáncer de mama. Y en las mujeres que están expuestas a BPA, posmenopáusicas, se han correlacionado con un aumento de la densidad mamográfica. Con respecto a la salud reproductiva masculina y al cáncer de próstata, desde hace muchos años el doctor Scaglia, que ha sido un gran estudioso de los disruptores endocrinos, nos demostró que el BPA genera aumento de la distancia no genital y cáncer de próstata en los animales, y en el hombre cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque promueve el desarrollo de las células madres de la próstata, y los disruptores endocrinos actúan sobre las células madre de la próstata, se multiplican y se vuelven más propensas al crecimiento anormal, lo que lleva al cáncer. Fíjense ustedes en estos trabajos donde se evalúa microscópicamente al ratón adulto normal y al ratón que ha recibido BPA, el que ha tenido acción sobre acción del BPA presenta tanto hiperplasia como prostatitis. Y la exposición ambiental al BPA también afecta el desarrollo del cerebro y del comportamiento. Puede activar varios receptores, puede cambiar la expresión de los genes, como pueden ver acá, alterar la metilación y la expresión cambiando la estructura de la cromatina. En este trabajo
donde se evalúa los niveles de comportamiento relacionados con el BPA, se ve que, por ejemplo, se pusieron 16 monos machos tratados con bomba osmótica de implantación de BPA. Le dieron 50 microgramos por kilo día, que es muchísimo, y le midieron el comportamiento a través de la respuesta de la demora espacial. O sea, ¿qué pasa con los monos? Y vieron que tenían un déficit de la precisión de la memoria, que no se movían fácilmente y que ese déficit estuvo relacionado con los niveles de BPA recibidos. Entonces, bueno, nos agarramos de los pelos, no sabemos qué hacer, qué vamos a hacer cuando con todo esto, porque bueno, vemos que el BPA está en todas partes, que actúa, que es dañino, que puede alterar distintos órganos, que nos puede generar cáncer. Bueno, tenemos que tratar de disminuir nuestra ingesta, disminuir nuestro contacto. Y por ejemplo, en este trabajo en personas de adultos estadounidenses, se evaluaron cuáles eran los alimentos más comunes que comían y qué nivel de BPA tenían. Y fíjense ustedes que el bagel, el sándwich de jamón y queso, el wrap de pollo con verduras y la lasaña son los que más BPA tienen. Entonces nosotros tenemos que fomentar que se use otro tipo de ingestas, o que al menos no se den todos los días, no se coma todos los días eso, o exclusivamente. Y también tenemos que comprar con sentido común y enseñarles a todo el mundo cuáles son los plásticos adecuados para calentar, para comer, para reciclar, para poder, no deben ser utilizados para no tener tanto contacto con BPA. Bueno, como seguramente Silvina les va a mostrar, nosotros hemos presentado ya una guía de reconocimiento, acciones de cada uno de los disruptores endócrinos que pueden consultar. Y bueno, llegando al final y como conclusiones, les digo que lo que es importante es informar y concientizar. Tenemos que pensar en salud y en nuestro confort también, porque no es que tenemos que pasar a vivir en la Edad Media, tenemos que poner en la balanza, medir bien y poder vivir lo más sano posible, moderando la exposición, identificando cuáles son las poblaciones vulnerables, por supuesto, la mujer en edad fértil, la mujer embarazada, el niño por nacer, los niños chiquitos, y considerar las intervenciones, tanto generales como por patología. Aquí les dejo cuáles son los links, tanto para las pacientes como para los profesionales, y agradezco muchísimo a mis compañeros del departamento, a los coordinadores, Lorena y Osvaldo, y desde ya, muchas gracias por su atención. Les voy a presentar de mientras a la doctora Doris Rodríguez Vidal, médica tocoginecóloga, especialista en ginecología endocrinológica y reproductiva, docente de la UBA, miembro del departamento de SAEM, que va a hablar de un tema que para ella es sumamente importante y de mucha experiencia, que son las principales acciones de los parabenos. Bueno, tuvimos inconvenientes, pero vamos a relajarnos y seguir con estas presentaciones. Yo voy a hablarles de parabenos. Cuando uno entra como palabra clave parabeno en un buscador médico, lo que es llamativo es ver cómo en los últimos 10 años se han incrementado los estudios relacionados con parabenos, y sobre todo en ítems como es los disruptores endocrinos o el cáncer de mama. Y esto nos hace una alerta de la comunidad científica con respecto a lo que hoy es considerado por la FDA un parabeno, que es una sustancia GRAS, o sea, generalmente reconocida como segura. Y realmente hay que cuestionarse, con todos estos estudios que están apareciendo, si esto es realmente así. Los parabenos son los conservantes sintéticos más populares utilizados en la industria farmacéutica, en la producción de cosméticos y productos de uso diario y en alimentos. ¿Y por qué se utilizan? Porque son muy buenos antimicrobianos. Desde el punto de vista químico, son ésteres del ácido para hidroxibenzoico y se
caracterizan por la longitud de su cadena lateral. A medida que se incrementa la cadena lateral o tienen un grupo, un anillo alquilo, aumenta su potencia antimicrobiana, pero también disminuye su permeabilidad. Por eso se utilizan siempre mezclas. Lo más común es el metilparabén con el propilparabén, pero estas mezclas potencian su acción antimicrobiana, pero también potencian su acción disruptora endocrina. Los parabenos son incoloros, inodoros e insípidos. Son potentes antimicrobianos, dijimos, tanto para bacterias como para hongos, como ser antimicóticos. Son muy estables a diferentes concentraciones de pH y de temperatura, son resistentes a la hidrólisis, se potencian en mezclas y sobre todo para la industria son de muy bajo costo, con lo cual permiten aumentar la vida útil de los productos a muy bajo costo. Por lo tanto, es muy difícil que la industria los saque de la producción de distintos elementos. Lamentablemente, estos elementos que son excelentes para los parabenos, cuanto más activos son, más perjudiciales son para la salud. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los parabenos son disruptores endógenos, son obesógenos, alteran la respuesta inmune innata y adaptativa, aumentan el estrés oxidativo y producen envejecimiento de la piel. Esto parecería un tema menor, pero si usamos cremas que tienen parabenos para vernos bellas y jóvenes, si nos envejece la piel, también es un problema. Los disruptores endocrinos son muchos, pero el parabeno es ubicuo, como muchos de ellos. Nos encontramos expuestos todo el día, todo el tiempo a ellos. Las principales fuentes son los productos de cuidado personal que usamos durante todos los días de la vida, desde que somos pequeños hasta que nos morimos. Medicamentos y alimentos conservados, cuyo conservante para permitir la venta, cuando se procesan, utilizan parabenos. Todo esto se metaboliza y se elimina por orina. Contaminan las aguas cuacales. Estas contaminan los suelos, contaminan las plantas y sobre todo contaminan la flora marina. Si contaminan la flora marina, se está viendo que muchas especies marinas están cambiando sus hábitos reproductivos y esto representa un problema para el ecosistema. A su vez, si las aguas no son potabilizadas correctamente, esto va nuevamente al hogar a través del agua y se hace un círculo sin fin. Muchos autores han tratado de establecer una dosis de exposición diaria para parabenos. Y esto coincide de alguna manera con lo que antes dijo Graciela. Hay un criterio toxicológico y un criterio endocrinológico. Se supone que una persona de 60 kilos está expuesta más o menos a 50 a 150 miligramos diarios por estas principales vías de ingreso de parabenos. Esta dosis está muy lejos de la considerada NOAEL, o sea, dosis que no produce efectos adversos desde el punto de vista toxicológico, pero desde el punto de vista endocrinológico, nosotros sabemos que los disruptores no tienen curvas monotónicas y a que muy pequeñas concentraciones pueden producir sus efectos. Aparte, no estamos expuestos solamente a parabenos, sino que diariamente estamos expuestos a un montón de mezclas, y las mezclas hacen que los efectos se potencien. Aquí vemos un ejemplo. En este estudio se utilizaron 30 compuestos antiandrogénicos, disruptores endocrinos, y se midió en estas líneas grisecitas el efecto que producía la inhibición de la dihidrotestosterona al 1%, y se veían las concentraciones necesarias. De eso se hizo una
una curva que estaba dada por la acción de cada uno en particular, y eso ya hizo disminuir la concentración. Pero si cuando se midió el efecto de la mezcla, se vio que a concentraciones mucho más bajas ya había efecto antiandrogénico. ¿Qué nos dice esto? Que los disruptores endocrinos, actuando como mezclas, tienen acciones que por sí solos, a la dosis única, no las tendrían. Fíjense cómo se corrió la curva de concentraciones. Por eso la legislación está cambiando, sobre todo en la Unión Europea. Estados Unidos obviamente no cambia nada, y para la FDA en alimentos sigue siendo grasa el parabeno, y para cosméticos también es. En alimentos, la Unión Europea no permite estos disruptores y solo permite bajas concentraciones de metilparabeno y de etilparabeno. En medicamentos, en todo producto pediátrico están prohibidos y se permiten muy bajas concentraciones de metil y propilparabeno, que son 10 veces menores de las que establece la FDA para los medicamentos. Y con respecto a cosméticos, la EMA establece estas concentraciones, pero lo mejor es que cada uno de los entes reguladores de cosméticos de los principales países europeos no permiten desde el año 2012 fabricar cosméticos ni productos de uso personal con parabenos. O sea, tienen la línea paraben free. La gente está enterada del problema, y cuando ponen en una góndola de supermercado productos con parabenos, los dejas. Con lo cual, la industria no tiene que fabricar esto porque la gente no los compra. Y las empresas importantes de cosmética no fabrican con parabenos. Y esto se ve cuando se hacen mediciones de concentraciones urinarias de parabenos, cómo se ve que en Europa las concentraciones son menores que en Estados Unidos o que en Asia. Los parabenos pueden ingresar en el organismo por vía dérmica, que es la principal vía de ingreso, o por vía bucal. Por vía dérmica, todos sabemos que la piel es la superficie más grande de absorción que tiene el organismo. Son más o menos, en un adulto, 2 metros cuadrados. Los brazos solos ya son 500 centímetros cuadrados. Si nos ponemos la crema en los brazos, en el cuerpo, en las piernas, estamos poniéndonos crema o cualquier producto de uso personal con parabenos en prácticamente la mitad de la superficie del cuerpo. De esto se absorbe más o menos, dependiendo del lugar del cuerpo y de la composición de la crema, la emulsión o el gel que se utilice, se absorbe entre el 10 y el 30%, y los niños absorben el doble que el adulto. Cuando se absorben, una parte es metabolizada y transferida a ácido paraminobenzoico, que es inactivo, pero el 80% permanece activo y se retiene en la piel, en el tejido adiposo, en el tejido mamario, en sangre, en cordón umbilical, en placenta, en líquido amniótico, en leche materna y en líquido seminal. Con lo cual, esto nos permite decir que todo lo que ingresa por la piel puede llegar a estos sitios importantes, y que es muy importante en un humano en desarrollo, o sea, fundamentalmente en las mujeres embarazadas. Cuando ingresa por vía oral, la mayor parte es metabolizado y secreta inactivo cuando se metaboliza como glucurónidos o sulfuros, como ácido paraminobenzoico, sin actividad. Pero la mayor exposición es a través de la piel. Siempre se ha dicho que los parabenos tienen vida media corta. Como tienen vida media corta, se eliminan dentro de las 24 horas. Pero eso es si uno se pone la crema una vez en la vida. En este estudio, los japoneses hicieron una prueba con voluntarios sanos
que se colocaron crema en brazos y abdomen durante un mes. Y se veía como las concentraciones iban aumentando. Al momento de dejar de utilizarlo, caían. Pero esto es lo que hacemos en general todas las personas. No solamente usamos cremas, usamos desodorante, cremas en la cara, cremas en el cuerpo, dentífrico, geles vaginales, todo lo que se preserva con parabenos que ingresa a través de la piel y las mucosas puede depositarse en tejidos. ¿Cuáles son las acciones estrogénicas de los parabenos? Importante es, fundamentalmente, a nivel uterino, en las embarazadas, pueden producir pubertad precoz y, lo que es más importante, pueden estimular el desarrollo y la persistencia de cáncer de mama. Los parabenos actúan, tanto modulan la síntesis como el metabolismo de los estrógenos. En este estudio que se hizo en células de riñón de embriones humanos, se vio cómo el parabeno inhibía la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que es la que transforma la estrona en estradiol, aumentando el estradiol en el medio. Lo mismo se vio en piel por la inhibición de la sulfatasa, que hace que el estradiol permanezca más activo en la piel. Los parabenos pueden alterar toda la vía de señalización del estrógeno. Siempre se dice que el parabeno es menos afín por el receptor de estrógenos que el propio estradiol. Pero sin embargo puede actuar no solo por la vía clásica, sino por otras vías. Puede utilizar el pasaje de los ERLI de inactivos activos y estimular la actividad estrogénica. También puede esto activarse en el DNA de la célula, en el núcleo, porque puede pegarse directamente al R del DNA y esto conducir a un estado proliferativo. De la misma manera, también se ha comprobado que puede actuar sobre receptores de membrana, ya sea de proteína G, GPER, o por la vía de la tiroxinquinasa, y de esta forma tener efectos no genómicos rápidos. Todo esto estimula la proliferación y la migración celular. Y esto se ha comprobado cuando se pusieron pellets que tenían células de cáncer de mama con metilparabeno o células de cáncer de mama con estrógeno o placebo, se vio que el pellet que contenía estrógeno o el que tenía metilparabeno producía mayor volumen del tumor que placebo. Esto es en animales. En el humano, la hipótesis que ya había establecido Darbre en el 2014 decía que los parabenos podrían actuar en 6 de los puntos claves que producen la proliferación del tejido canceroso mamario. Uno es la resistencia a la muerte celular, otro el estímulo de la proliferación sostenida, otro evadir los supresores de crecimiento y el último producir invasión y metástasis. Y otro elemento muy importante es la inestabilidad genómica, porque si una mujer embarazada se expone a parabenos y esos parabenos producen inestabilidad y alteran la expresión de genes que son procancerígenos, este bebé femenino puede desarrollar eso intraútero y producir la enfermedad en la vida adulta, como ya se ha visto con el dietilvestrol. En el 99% de las muestras de cáncer de mama estrógeno dependiente estudiados se han encontrado parabenos en los estudios publicados. Y esto nos lleva a una recomendación clínica que quizá muchos no están enterados. Muchas veces una mujer que es tratada por cáncer de mama estrógeno dependiente recibe su inhibición con tamoxifeno y luego es irradiada. Los radiólogos y sus propios médicos de cabecera le recetan cremas
sin saber si tienen o no parabenos, para actuar para evitar las quemaduras por radioterapia. Si estas cremas tienen parabenos, más todos los otros elementos que utiliza la mujer con parabenos, como los antitranspirantes, como las cremas dérmicas, como los lubricantes vaginales que utilizan todas las mujeres que están en tratamiento con tamoxifeno, esto puede inhibir el efecto del tamoxifeno y llevar a una recurrencia local o a una metástasis. Entonces, como un parámetro clínico, toda mujer que está en tratamiento por cáncer de mama, estrógeno dependiente, no tiene que recibir cremas o ningún elemento de uso personal que tenga parabenos. Con respecto a la pubertad, es poco lo que se ha publicado solamente con parabenos, pero este trabajo asocia bifenoles, parabenos y triclosan. En este estudio, sobre 338 niños, eran 179 niñas y 159 niños, se midió la concentración urinaria durante el embarazo en las mujeres y se siguió a los niños durante 9 años. Se midieron concentraciones urinarias en los niños y se los siguió cada 9 meses, de los 9 años hasta los 13, y se los midió por el estadio Tanner. Y se comprobó que las niñas que habían sido expuestas a triclosan tenían menarca precoz. Los que estaban expuestos a ftalatos, pubarca precoz. Y los que se habían expuesto a metil y propilparabeno tenían telarca precoz, pubarca precoz y menarca precoz. ¿Cuáles son las acciones antiandrogénicas? Que pueden ser intraútero para un feto masculino o verse representadas en la vida adulta por infertilidad. Los trabajos que se han hecho en ratas que recibieron butilparaben durante el embarazo y mientras amamantaban a sus crías machos, esos machos presentaban respecto de los controles retraso puberal, alteraciones en la espermatogénesis y en la maduración del esperma, perturbaciones de la esteroidogénesis y reducción de la fertilidad. Acá estarán pensando, todo esto son estudios animales. No, también hay estudios en humanos. Esta población que concurrió a un centro de fertilidad por problemas de fertilidad, se vio que en 315 hombres hubo una relación directa entre los altos niveles de parabenos con espermatozoides con morfología normal, con espermatozoides con alta tinción de ADN, con disminución de la motilidad espermática y con niveles más bajos de testosterona. Los parabenos son obesógenos. De este tal abajo lo voy a pasar rápido porque ya lo presentó Graciela, parece que todos leemos los mismos textos. Aquí 6 disruptores endocrinos han mostrado actividad obesógena, aumentando el peso. Se sabe que los pacientes obesos tienen mayor concentración de parabeno depositado en la grasa, y el parabeno tendría una acción actuando sobre la transformación de stem cells en adipocitos maduros. También parece que actuaría sobre el sistema cannabinoide, pero los estudios para parabenos son todavía muy precoces. Los parabenos también alteran la respuesta inmune y aumentan el estrés oxidativo. Estos elementos son muy importantes, sobre todo en obstetricia. Se ha visto que los parabenos, conjuntamente con otro tipo de disruptores endocrinos, producen un desbalance entre las células inmunes y los linfocitos T supresores o linfocitos T reguladores, que son los que determinan la tolerancia al injerto que representa un tejido trofoblástico y un embrión para el organismo materno. Si yo disminuyo ese nivel de T reguladores,
voy a tener un rechazo de ese embarazo. Y eso se puede traducir en alteraciones de la implantación, en abortos recurrentes, y si el embarazo progresa, también puede alterar el poder de invasión de ese trofoblasto y determinar patología durante el embarazo, como puede ser una preeclampsia, como puede ser un retardo de crecimiento. Muchas veces hay retardos de crecimiento que se desconoce la causa. Esto podría ser una razón. Como si esto fuera poco, también aumentan el estrés oxidativo y aumentan la producción de especies reactivas en el trofoblasto. ¿Esto qué determina? Producen una alteración del retículo endoplásmico por un influjo de calcio aumentado, y esto altera la membrana de la mitocondria. La mitocondria es el elemento celular que produce la energía, que da la energía para producir la proliferación y la invasión trofoblástica. Si la mitocondria no funciona, hay apoptosis y una disminución en la invasión. Si hay una disminución en la invasión, hay menos fijación a la decidua, menor invasión del tejido trofoblástico, menor invasión hacia las arterias uterinas que tienen que dilatarse para mejorar la nutrición, y esto puede conllevar a un montón de problemas durante el embarazo, simplemente por las cremas y todos los productos que usamos con parabenos durante el embarazo. Esto también se ha visto en este estudio, que es muy interesante, sobre la población espermática. Resulta ser que en este estudio lo que hicieron fue enfrentar durante 5 horas el gel que tiene o metilparabeno o butilparabeno o propilparabeno, que se utilizan los geles vaginales para lubricación vaginal, con una muestra de esperma. Y se vio que a las 5 horas había menor motilidad, menor vitalidad, más especies reactivas y mayor fragmentación del DNA. O sea, pequeño detalle, las pacientes que buscan embarazarse no deberían utilizar lubricantes vaginales con parabenos. Lo mismo en la piel. En la piel se produce una disminución de la vitalidad de las células, una disminución de la producción de colágeno y una fragmentación del ADN, todo lo cual lleva al envejecimiento celular. Usamos ácido hialurónico, un montón de cremas para estar espléndidas, y resulta ser que la crema tiene como excipiente el parabeno y nos produce atrofia de la piel y disminución del colágeno. ¿Cuál es la población de mayor riesgo? Sin ninguna duda, los fetos y los recién nacidos. ¿Por qué? Porque los fetos están en desarrollo, tienen genoma lábil, pueden producirse alteraciones epigenéticas, puede producirse una alteración de la expresión de determinados genes que llevan a patología futura. Y los recién nacidos también están en desarrollo y todavía su sistema endocrino se está activando. Por eso, si hay una población sobre la que hay que tener mucho cuidado, es en los fetos y en los bebés pequeños. Pasando de la investigación a la práctica clínica, aquí vemos, en este estudio, el 99% de las orinas de la población obstétrica tenían parabenos, y eso estaba presente en el 97% de la sangre de cordón de estos niños. Del mismo modo, en este estudio India, el metil, el etil, el butil y el propilparabenos estaban presentes en el 99% de las muestras de líquido amniótico. Y en este estudio, que es muy interesante, hay una correlación inversa entre los niveles de parabenos en plasma materno y los niveles de testosterona de cordón umbilical. Las mujeres expuestas a parabenos en el cordón umbilical se detectaban mucho menores concentraciones de testosterona. Si este es un feto masculino, es importante saber que esto a futuro puede producir alteraciones en su fertilidad. De la vía tiroidea hay muy poco para parabenos solos, solo hay trabajos en combinación, pero se cree que las mujeres, por lo menos en este estudio, expuestas a parabenos en sus cosméticos,
tuvieron niños que tenían en cordón umbilical una T3 mayor y su peso, sobre todo en los varones, era mayor. Pasamos a la práctica clínica y nos vamos a las cremas antiestrías durante el embarazo. Este estudio es un estudio que se hizo revisando las fórmulas de 31 marcas de productos cosméticos para evitar las estrías que utilizan las mujeres embarazadas. Había 6 productos que decían que no tenían parabenos, que eran paraben free, pero tenían otras sustancias que pueden ser también nocivas. Había otra cantidad de productos que sí decían que los tenían y tenían concentraciones variadas de parabenos. Y había una serie de productos que ni siquiera decían en sus prospectos que tenían parabenos y 4 de ellos los tenían en concentraciones muy altas. Se consideran concentraciones altas a 2000 microgramos por gramo. Esto es Estados Unidos. Vayamos a la Argentina. Las 4 marcas principales de cremas para el embarazo que se utilizan y que tienen parabenos porque tienen cobertura 100% por el plan materno-infantil, tienen estas concentraciones de parabenos. Esta población durante 9 meses tiene su crema gratis y se la pone todos los días, conjuntamente con otro montón de productos que tienen parabenos. Hasta el día de hoy ninguno de las empresas farmacéuticas que fabrican estas cremas se ha mostrado demasiado interesada en cambiar las fórmulas. Pero esperemos que en un futuro próximo ellos, así como las entidades regulatorias, dejen de permitir que las cremas del plan materno-infantil para las mujeres embarazadas tengan parabenos. Y si no, los médicos de cabecera, los obstetras, los ginecólogos, todo médico que se enfrente a una embarazada le tiene que proponer que no utilice estas cremas, aunque son gratis. ¿Por qué? Porque aparte de la crema corporal, diariamente una mujer se expone a otros 15 productos que tienen parabenos. Sumado a la crema corporal son 16 y todos llegan al feto. Todos se aplican por vía de la piel, que es la superficie de absorción más importante que tenemos en el cuerpo. Y aparte de esto, sobre todo los cosméticos, tienen otro montón de disruptores endocrinos asociados al parabeno. Y tenemos que tener en cuenta el famoso efecto mezcla. Un disruptor se considera una concentración. Cuando se suma al efecto de estos disruptores, a mucha menor concentración producen efectos nocivos. Y la perlita del postre es la crema para la protección de los pezones durante la lactancia. He tapado el nombre de las cremas porque, para no dar marcas, pero esta crema que se promociona como atóxica, que se dice que es importante ponerla durante el embarazo para preparar el pezón para después, y sobre todo que no hay que quitarla cuando el bebé está amamantando. ¿Por qué? Porque al amamantar, esta crema no es tóxica porque es hipoalergénica y no tiene perfume, y sobre todo porque los estudios del FDA dicen que son seguras. La FDA no hace ningún estudio en cosméticos y los sigue considerando GRAS. Y esta crema en su prospecto tiene metil y propilparabeno, que ingresa por vía digestiva en el bebé, que está formando su microbiota. Y la microbiota sabemos que es muy importante para el desarrollo neurológico del bebé. Así que, por favor, no utilicen o no recomienden a las mujeres en etapa de lactancia que utilicen este tipo de cremas. Llegando al final, si hay alguien al que hay que cuidar, es al feto intraútero. Un mal comienzo dura toda la vida, un buen comienzo también. No transformemos el medio intrauterino en una lavadora con detergentes. Para finalizar,
Me quedaría muy contenta si por lo menos quedaran los 3 conceptos. Limitar la exposición de embarazadas y niños pequeños, limitar la exposición a mujeres que tienen riesgo de cáncer de mama y a las que están bajo tratamiento, y lograr una concientización de los médicos para transmitir a sus pacientes que eso tomen 5 minutos, sobre todo en la población obstétrica, de explicar qué cosas no deben comer, qué cremas no deben usar, qué cosméticos deben preferir. Ojalá también la industria lo entienda y los entes regulatorios, porque definitivamente hoy los parabenos no pueden ser considerados grasos. Gracias, y gracias a todo el equipo de Disruptores. Excelente las 2 charlas. Voy a presentar a la doctora Silvina Pozniak, es médica endocrinóloga, magíster en diabetes, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra 1 de Fisiología de la UBA, miembro del Departamento de Disruptores Endocrinos de SAEM, y el tema es Generalidades de Disruptores Endocrinos, Clasificación y Mecanismos de Acción. Adelante, Silvina. ¿Estoy? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Silvi. Bien, perfecto. Mil disculpas, antes que nada, tuve un cambio de computadora y un tema operativo, pero bueno, como dicen, el show must go on, así que voy a empezar así no perdemos más tiempo. Bueno, el webinar así, el eslogan que habíamos armado era todo lo que usted siempre quiso saber y no se animó a preguntar sobre los disruptores endocrinos. Tanto la doctora Lewitan como la doctora Doris dieron unas charlas increíbles sobre unos disruptores específicos, pero ahora vamos a hablar de cómo los disruptores actúan, cómo se clasifican en sus generalidades, ¿sí? Y para eso es importante empezar por qué son los disruptores endocrinos, ¿sí? Y para eso contamos con definiciones de entidades que son bien conocidas, como la Agencia de Ambiente de Estados Unidos, donde lo define como un agente exógeno que interfiere con la producción, liberación, transporte, metabolismo, unión, acción y eliminación de estas sustancias en el cuerpo, responsables del mantenimiento de la homeostasis y la regulación de los procesos de desarrollo. Luego, los europeos también tuvieron su definición y lo que cambiaron fue en que agregaron, aparte de que obviamente son sustancias exógenas que causan efectos adversos para la salud, pusieron 2 diferencias importantes, que es que pueden producirla para un organismo intacto o para su progenie, secundarios a cambios en la función endocrina, y también nombraron lo que es un disruptor endocrino potencial, que es una sustancia que posee propiedades de las cuales podrían esperarse que conduzcan a una disrupción endocrina en un organismo o progenie. Y por último tenemos la definición de la OMS, que nos habla de que un disruptor endocrino es una sustancia, una mezcla exógena que altera la o las funciones del sistema endocrino y en consecuencia va a producir efectos adversos para la salud del organismo intacto o a su progenie o a las subpoblaciones. Esto es muy importante porque cuando hablamos de disruptores endocrinos no estamos hablando solamente de lo que pasa en el presente, sino lo que podemos afectar hacia las generaciones futuras. Esto es un poco un gráfico que muestra cuáles son la cantidad de plásticos de las grandes potencias, que las ven en rojo por si no lo pueden apreciar muy bien, de las grandes potencias y la cantidad de toneladas de plástico que tienen en su producción. En los grafiquitos, que no sé si llegan a ver, pero que están al lado, habla de ciertas enfermedades como el cáncer, como la diabetes, y enfermedades también del neurodesarrollo, que correlacionan justamente con la cantidad de desechos plásticos que estas potencias son las que producen. Fíjense que en verde está Groenlandia, que claramente no tiene absolutamente nada, digamos, de producción, y cómo estas enfermedades se mantienen basales, no se ve absolutamente ningún tipo de curva, porque justamente no tienen producción. Quiere decir que los disruptores endocrinos, así como mencionaron las doctoras previamente, tienen un impacto ambiental porque se encuentran justamente con la producción, por ejemplo, de los plásticos, ¿sí?
Vamos a ver un poco de historia brevemente. En el año 1962, una bióloga, la que inició el legado de los disruptores endocrinos, Rachel Carson, una bióloga estadounidense, publicó varios libros, pero uno de ellos es Silent Spring, Primavera Silenciosa, de la cual inició un legado. Al día de la fecha hoy incluso hay un instituto que se llama The Silent Spring, que hace también disruptores y cáncer de mama, y esta publicación fue esencial para el movimiento en pos del medio ambiente, que de hecho llevó a prohibir el uso del DDT en agricultura en Estados Unidos, para lo cual Rachel Carson no lo pudo ver porque murió antes de un cáncer de mama, pero realmente es una de las pioneras en los disruptores endocrinos. Luego en el año 71 tuvimos la gran catástrofe del dietilvestrol. Esto fue evidenciado porque las hijas de las mujeres que habían consumido este fármaco para inhibir, digamos, para evitar y darlo en amenazas de aborto, cuando estas niñas llegaban a la pubertad, desarrollaban este cáncer de un adenocarcinoma vaginal de células claras, que no era y no es para nada común. Por supuesto que esto se prohibió y también marcó un momento importante de los disruptores. En el año 91 fue la primera vez que se usó el término disruptor endocrino. Hubo una conferencia sobre sustancias químicas, el WINSpread, donde varios profesionales se juntaron y fueron cuando se acunó por primera vez el término. Luego, en el 2002, la OMS emite la primera evaluación global de disruptores endocrinos en el State of Science, y este documento examinó los impactos que tenía en la salud humana sobre la reproducción, el comportamiento, cáncer, sistema inmune y sistema endocrino, y cómo los disruptores endocrinos impactaban en estos. En el 2006 fue la primera vez que, como comentó la doctora Doris, se usó el término obesógeno, y se destacó el papel de los químicos ambientales en la gran epidemia que tenemos de la obesidad. En el 2009, la Sociedad de Endocrinología, la Endocrine Society, emite una declaración de posición sobre los disruptores endocrinos, y este Task Force resultó en el documento científico como primera declaración científica de los disruptores endocrinos. En el 2015, en la Declaración de Consenso de Parma, se propuso el término de sustancias químicas también que alteran el metabolismo y que tienen la capacidad de promover la diabetes y la obesidad y el hígado graso, que hoy son unas grandes preocupaciones por la pandemia que también implican, no solamente es COVID. Pero ¿qué pasa con el impacto ambiental y los disruptores? Como ustedes ven aquí en las fotos, tenemos unas personas pescando enfrente de unas fábricas y unos pescados al lado que están pescados muertos. Entonces, ¿qué es lo que traen los disruptores endocrinos en el impacto ambiental? Por un lado, se ha visto que en muchas especies, en osos polares, en cocodrilos, en aves, en focas, se han estudiado ciertas especies donde pierden la capacidad reproductiva, pierden la capacidad de poder defenderse porque hay alteraciones del sistema inmune, y entonces estos animales tienen menos capacidad de supervivencia, con lo cual están bajando, digamos, los niveles de población, por ejemplo, como pasa con los cocodrilos en el sur de la Florida. Pueden tener un comportamiento sexual anormal, deformación de órganos reproductores. Esto se evidencia porque las hembras de estas especies, por ejemplo, de las aves, tienen una proteína que se llama ditelogenina, que solamente la expresan las hembras, y lo que se ve y se expresa es que los machos empiezan a expresar también esta proteína. Con lo cual, el impacto de los disruptores también afecta no solamente a los humanos, sino a muchas especies. Un poco lo que ya hemos hablado y lo que ya han hablado las doctoras con respecto a dónde se encuentran. Los disruptores endocrinos están en todos lados, en todo lo que consumimos. Pueden ahí observar desde productos de uso personal, como comentó Doris, en ciertas medicaciones, como comenté yo, en los estrógenos no esteroideos, en solventes, en pesticidas, en pinturas, en la comida, desde un sellador dental, en los interiores de las latas, como recién comentó también Doris. ¿Y qué pasa con el mecanismo de acción que tienen los disruptores endocrinos? Ustedes saben que clásicamente los disruptores lo que van a hacer es mimetizar o antagonizar la función que tienen las hormonas.
Y con el pasar del tiempo, con los distintos estudios que se fueron haciendo, se han publicado otros mecanismos de acción que son un poco más complejos, pero que responden básicamente a saber cómo funcionan las hormonas. Los disruptores endocrinos van a funcionar en el lugar donde las hormonas van a hacer su cometido. Entonces, fíjense, tenemos, esto es muy nuevito, es del año pasado, es un statement donde se propone estos mecanismos, como mecanismos para poder monitorear de alguna manera cuáles son los disruptores endocrinos y los potenciales. Esto lo han visto, lo llevaron a cabo con 3 disruptores, uno de ellos el BPA, y el otro el dietilvestrol y el perclorato. Y lo importante de esto que son estos mecanismos que a medida que uno los puede ir corroborando, se da cuenta que son todos los pasos que tienen nuestras hormonas en funcionamiento. Entonces, el primero, receptor al ligando, como agonista, como ya conocemos. El segundo va a ser bloquear la acción, el bloqueo antagonista. El tercero va a ser la expresión de mayores receptores, con lo que implica, por ejemplo, como mencionó antes la doctora, con los talatos. También en la transducción de señales que pueden alterarlas. El quinto mecanismo, y uno de los más importantes, son las alteraciones epigenéticas, donde va a haber metilación de residuos de citosina en el ADN, acetilación de histonas, y también la expresión de microRNAs alterados. También pueden actuar a nivel de la síntesis hormonal, en el transporte también de las zonas, que pueden activarlo o no. También en la distribución de los niveles hormonales en sangre con las proteínas ligadoras, en la eliminación, ¿sí?, o el clearance de las mismas hormonas, y por último, que aquí lo ponen como fate, que es el destino, que es si va a haber apoptosis celular, si va a haber diferenciación, si va a haber una hiperplasia, si va a haber más proliferación. Claramente, tanto las alteraciones epigenéticas como este último punto son lo que más preocupa, porque son lo que puede, digamos, pasar de generación en generación. Entonces, ¿qué es importante conocer sobre los disruptores endocrinos? Antes hablaron muchísimo de las mujeres embarazadas. Doris mencionó la cantidad de productos que pueden tener cuando tienen acceso, por ejemplo, en la lactancia o en el embarazo, cuando quieren cuidarse de las estrías. Y es un momento muy especial porque dentro de la exposición de los disruptores endocrinos, los cambios epigenéticos que se van a dar en la vida prenatal van a ser los que van a cambiar la reprogramación epigenética que tiene el feto, y que claramente la epigenética, ustedes saben que no hay cambio en la información, pero sí son cambios que se pueden heredar. Entonces, esto lo hace el periodo más peligroso para los disruptores, para la exposición a disruptores endocrinos. ¿Cuál sería el problema de la exposición continua a los disruptores endocrinos? Los disruptores van a dejar una marca epigenética a través de la metilación, como les mencioné, a través de la acetilación de las histonas o de los microRNA alterados. Entonces, lo que va a suceder es que la madre expuesta a los disruptores endocrinos va a pasarle esto al feto expuesto, y luego las celdas de la línea germinal de ese feto van a ser usadas para la producción de la nueva generación, que van a estar directamente expuestos también a los disruptores. Ahora, la tercera generación que vaya a venir va a ser la primera generación que no recibió una exposición directa a disruptores, pero que sin embargo tiene las marcas epigenéticas. Ahora bien, ¿dónde impactan los disruptores endocrinos en nosotros? ¿Sí? Y esto un poco lo mencionaron antes las doctoras con sus excelentes charlas, pero es importante volver a mencionarlo. Con respecto al crecimiento uterino, sabemos que puede haber retraso y bajo peso al nacer. Hay asociaciones con talatos, con el bifenol A, y también en parto prematuro. Como mencionó antes la doctora Doris, esto se evidencia porque se ha visto en sangre de cordón y placenta, en los disruptores como talatos, como el bifenol, incluso también el nonibifenol A.
Con respecto al neurodesarrollo, hay asociaciones en niños con autismo, con hiperactividad, con disfunción de atención, y también en pacientes con Parkinson, donde esto se ha asociado, por ejemplo, a los ftalatos y a los órganos fosforados. Con respecto al cáncer, hay muchas asociaciones con los tumores, sobre todo hormonodependientes, como el cáncer de mama, los ovarios, el de vagina antes mencionado, el que mencionaron las doctoras de próstata, testículo y también de tiroides. Todos estos asociados a disruptores como el BPA, como los ftalatos, y también como los parabenos, y los pesticidas claramente que siempre están asociados. Con respecto a la disfunción tiroidea, hay defectos en el aporte de hormonas tiroideas, por ejemplo, con el DDT y con los ftalatos y con el difenol A, también el perclorato, e incluso el metilparabeno también disminuye la actividad de las tiroides. Con respecto, Bien, con respecto a los desórdenes reproductivos masculinos, de esto habló la doctora Graciela Levitan, pero un muy buen parámetro, digamos, de la androgenización fetal, un buen marcador, es la medición de la distancia anogenital, y esto lo que se ha visto es que con tanto los ftalatos como ciertos pesticidas, lo que sucede es que disminuye y también el tamaño del pene. Esto también se ha evidenciado en madres con, como mencionaban antes las doctoras, donde se miden los ftalatos urinarios en el tercer trimestre de gesta, y esto se ha evidenciado tanto la disminución de la distancia y el tamaño del pene en niños entre 2 y 24 meses de edad. Por otro lado, también están los síndromes de digenesia, como las pictorquidias y hipospadias, como comentó la doctora Lewitan. Esto está asociado a ftalatos, que son claramente antiandrogénicos, y que también pueden desarrollar, por ejemplo, en la pubertad, ginecomastia. Ni hablar que también hay disminución de la calidad seminal del semen y con la concomitante alteración en la fertilidad. Bien, con respecto a la doctora Lewitan, en la telarca precoz, tanto los fitoestrógenos, que son otro tipo de disruptores, el BPA y ciertos pesticidas, van a producir tanto la telarca precoz como la pubertad precoz, no siendo la pubertad retrasada algo muy frecuente comparado con la pubertad precoz, que es algo que ha crecido en el último tiempo. Por último, de los desórdenes reproductivos femeninos, está asociado el BPA al síndrome ovario poliquístico, y también los ftalatos a la endometriosis y a la menopausia, a la falla ovárica precoz. También hay trastornos de la implantación embrionaria, que se ha asociado también con los ftalatos y con el BPA. Con respecto a la obesidad, diabetes y también, por supuesto, a la enfermedad cardiovascular, lo que sabemos es que los disruptores endocrinos, como mencionó antes tanto Doris como recién vimos en la historia, los disruptores son obesógenos y porque participan en lo que es la regulación del apetito, en el balance energético y en la reprogramación metabólica. Esto es importante sobre todo en la etapa fetal, que es de alguna manera lo que llamamos el fenotipo thrifty, ¿sí? El fenotipo ahorrador, que va a hacer que estos fetos que crecen bajo ciertas, en un ambiente no bueno, donde no reciben el ambiente necesario para tener una buena gestación durante sus 9 meses, van a generar una respuesta que en el futuro pueden generar aumento de obesidad y de diabetes y concomitantemente enfermedad cardiovascular. Estos obesógenos responden al BPA, como comentó Doris, a los ftalatos, a las dioxinas y también a los compuestos perfluorados que ahora están muy en boga, ¿sí? También la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico están asociados al BPA. Bien. Importante sobre las industrias, no es un tema menor, los disruptores endocrinos son benéficos para las industrias, sobre todo, por ejemplo, industria del plástico o de cosméticos y comestibles,
funcionan, lo que hacen a través de la ingestión de aguas contaminadas o el consumo de alimentos o del aire contaminado. Lo que van a hacer es bioacumularse en el tejido adiposo porque son compuestos lipofílicos que tienen un tamaño muy inferior a, muy chico, inferior a 1000 Dalton, y justamente a esto me refería, que los disruptores fueron diseñados para tener largas vidas medias, porque esto es benéfico para la industria, pero claramente va a ser para la vida silvestre, medio ambiente y para nosotros también. Entonces, ¿de qué va a depender la consecuencia de la exposición a disruptores? Por un lado, la naturaleza química del disruptor, la susceptibilidad genética de cada individuo y la etapa de la vida, como mencioné previamente. La variedad en cuanto a su naturaleza y estructura química dificulta su identificación y la fuente de exposición, que es uno de los puntos críticos, ¿sí? Con respecto a la clasificación, voy un poquito más rápido para que sea, para poder terminar y darle curso también a la discusión de los panelistas. Tenemos contaminantes orgánicos que son persistentes, de los cuales hoy hay muchos que están prohibidos, ¿sí? Y que en parte del mundo están prohibidos, pero en otros lados, sin embargo, pueden seguir viéndose, ¿sí? Están los contaminantes que son de vida corta, pero están en todos lados, como mencionaron antes las doctoras, tanto el bifenol A y los ftalatos, y también el bifenol A. Los productos de cosméticos y de higiene, como mencionó la doctora previamente, parabenos, el triclosan, que también causa como agente microbiano, los almizcles, en las fragancias, los filtros UV con las benzofenonas, y también contamos con los plaguicidas, biocidas y herbicidas que se usan en ciertas, en agricultura. Por otro lado, tenemos la familia de los metales y los metaloides, que la mayoría de estos, tanto como el plomo, el cadmio, el níquel, todavía lo podemos ver, por ejemplo, en baterías o artículos de PVC o en pinturas. Tenemos también el mercurio, que se puede seguir viendo en amalgamas dentales, y más importante, el consumo de pescados y mariscos, que este tipo de, digamos, los moluscos están en el mar, que es uno de los lugares donde más disruptores endocrinos pueden permanecer durante muchos años. Bien, por otro lado, está el producto de uso industrial, por ejemplo, a la cabeza el noninfenol, que también tiene un efecto estrogénico mimético muy importante, y se encuentra, por ejemplo, en calzados, en productos de limpieza, en lacas. Bueno, esto lo dijo la doctora Lewitan, no lo vamos a pasar, y vamos a algo muy importante y algo crítico. Paracelsus en su momento nos hizo una afirmación que era que la dosis hacía el veneno, pero ¿esto es realmente así? ¿Con los disruptores endocrinos pasa lo mismo? Bueno, pues no. Le tenemos que decir a Paracelsus que no. ¿Y por qué es esto? Porque los disruptores endocrinos actúan igual que las hormonas, a nivel molecular. Por lo tanto, cuando hablamos de valores, de dosajes, estamos hablando no en miligramos, no en gramos, no estamos hablando de tóxicos. Entonces, la curva dosis-respuesta que van a tener los disruptores va a ser igual que las hormonas, va a ser una curva no monotónica, no va a ser una curva lineal. ¿Por qué? Porque los disruptores no presentan la línea lineal que ustedes ven, la curva monotónica que presentan los tóxicos en respuesta a una dosis, a una dosificación mayor. En cambio, los disruptores lo que pueden producir son efectos a dosis bajas y altas y no producir efectos a dosis más altas y viceversa, como lo evidencian en esta curva, por ejemplo, en U. A su vez, los disruptores pueden presentar varias respuestas a una misma causa, o una causa puede provocar varias respuestas y ocurrir tras periodos de latencia de varios años, como sucede, por ejemplo, con el DDT aplicado en los años 60, con la consecuente asociación de cánceres 50 años luego. Este periodo de latencia es una de las cosas más importantes a tener en cuenta en los disruptores endócrinos. Entonces, para los puntos críticos en la exposición, hablamos del tiempo y etapa donde va a realizarse la exposición. Por otro lado, el periodo de latencia, que acabo de hacer referencia, que puede ser de años. Hay disruptores persistentes que pueden estar
muchos años en el ambiente. La sensibilidad que tienen los disruptores endocrinos, la degradación, metabolismo y sinergismo, esto que se refería la doctora también, Doris, cuando hablaba del efecto cóctel de distintos disruptores, como decía que una embarazada puede estar expuesta a los parabenos y a su vez también a ftalatos. Entonces es muy importante tener el efecto cóctel y también saber que tanto en la degradación como en el metabolismo hay muchos metabolitos de los mismos disruptores que también son muy dañinos. Bueno, la dosis respuesta no tradicional que acabo de mencionar y los desórdenes transgeneracionales con efectos genéticos y epigenéticos. Estos serían los puntos críticos en la exposición. Y por último, mostrarles un poco cuál es la evidencia. Este es un trabajo presentado el año pasado, donde evidencian qué es lo que sucede con las exposiciones prenatales múltiples, por ejemplo, en los desórdenes de déficit de atención, donde se ve una probabilidad, digamos, de la causa. Fíjense que la mayoría, digamos, del 70 al 100%, por ejemplo, con la pérdida del IQ, del coeficiente intelectual, tiene una evidencia fuerte, moderada a alta, con, por ejemplo, los órganos fosforados, los pesticidas, que claramente lo sabemos, pero es importante a la hora de poder demostrarlo con revisiones sistemáticas como esta, para poder observar cuáles son los efectos que tienen los disruptores endocrinos. Pero no nos olvidemos que más allá de los trabajos, si sabemos que tiene un periodo de latencia, no vamos a poder esperar tantos años para poder demostrar con trabajos científicos los efectos que tienen los disruptores. Entonces, mencionarles, como dijeron previamente las doctoras, en la página de SAEM ustedes pueden encontrar las recomendaciones para evitar la exposición a disruptores endocrinos. Esto es algo que es una herramienta muy importante para poder darle a los pacientes, hablar en la jerga de ellos y explicarles el uso racional de los mismos. Nadie está pidiendo que no tengamos contacto, pero sí disminuir la mayor cantidad por el principio de precaución. Y por otro lado, para nosotros, para todos los profesionales que estamos hoy acá, la guía de disruptores para reconocer y saber las acciones y las recomendaciones para el manejo médico. Y por último, quiero cerrar con esta frase de George Burns, que es un cómico estadounidense, que decía la frase de mira hacia el futuro, porque allí es donde vas a pasar el resto de tu vida. Y yo me pregunto qué pensarán esos niños en el año 1960, cuando pasaban con camiones, echando, digamos, el DDT para poder parar la cantidad de insectos que había en ese momento, y fumigaban con camiones que pasaban, y los niños jugaban adentro de esas nubes de DDT. Hoy, en el año 2021, esas personas hoy se asocian a ciertos cánceres. Entonces, me parece que lo importante es mirar hacia el futuro, porque ahí es donde vamos a pasar todo el resto de nuestra vida y las generaciones que sigan. Muchas gracias, Silvina, por la charla. La verdad es que súper clara. Vamos a pasar ahora con las secretarias a las preguntas que se hicieron en el chat. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que le hace la doctora Florencia Soto, que pregunta por qué determinados alimentos tienen más BPA. Bueno, el BPA es un producto, un disruptor endocrino que se le agrega al plástico para darle transparencia y dureza. Hay, como dijo Graciela en su charla, hay muchos empaques de alimentos que lo tienen. Y el tema, cuando nosotros vemos la fecha de vencimiento de un alimento, tenemos que tener en cuenta que esa fecha de vencimiento no está puesta solo en relación al contenido del empaque, sino a la interacción entre el empaque y el contenido, o sea, el alimento. Con lo cual es muy importante respetar estas fechas, porque pasado ese tiempo, lo que ocurre es que el BPA que se encuentra principalmente en el empaque empieza a pasar al producto que nosotros a posteriori vamos a consumir. Eso sería lo más importante, saber que existe una relación entre
el vencimiento del empaque y el producto que está contenido dentro del empaque. Lorena, me gustaría aclarar o agregar a esto, que excelente que vos decís, recordarles a la audiencia que estos productos, digamos, tienen, sobre todo los BPA,ftalatos, uniones no covalentes, es decir, que no es una unión definitiva. ¿Y qué acelera la desunión de estos productos? Básicamente, el aumento de la temperatura es uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, cuando calientan el microondas, exposición al sol de estos productos, y entonces todos estos plásticos, al entrar, digamos, con mayor temperatura, la velocidad con que se desprende de ese polímero es mayor y el ingreso al alimento es mayor. Entonces eso también es algo importante cuando, por ejemplo, uno recubre alimentos con estos films plásticos, ¿sí? Cuando se exponen a estas temperaturas, el contacto es directo, con lo cual el pasaje es mucho más rápido. Sí, también, Osvaldo, ya que hablaste del calor y los alimentos, también es importante porque siempre pensamos que es el microondas el que genera este tipo de pasaje, y no es así, es como dijo Osvaldo, son todos los tipos de calor. Es el envase al sol, es el envase puesto a baño María, además del microondas, son todos los tipos de calor los que rompen estos enlaces y favorecen el pasaje del BPA al alimento. Otra pregunta que hizo la doctora Martina Carro fue si ustedes observan en el consultorio repercusiones de los disruptores endocrinos en insuficiencia ovárica o en reserva ovárica, si hay algo que se ha visto en el consultorio que puedan reportar. Lo que yo veo en la práctica clínica es con las manicuras y las que están en centros cerrados que hacen uñas esculpidas. En general son más obesas, tienen problemas de fertilidad. Es impresionante cómo tienen que concurrir a centros de fertilidad. Debo reconocer que me hice uñas esculpidas toda la vida, antes no tenía la menor idea de todo esto, y iba a los centros y era todo cerrado, no usaban barbijo, y todas comentaban justamente que querían quedarse embarazadas, no se quedaban, querían bajar de peso y no podían bajar, cosa de la práctica que realmente se ve el ambiente absolutamente rodeado de oftalatos tóxicos, absolutamente sin ningún elemento de protección. Eso se ve al día de hoy. Quizá otra de las cosas que se ven es que las generaciones actuales no fuman tanto, pero las generaciones pasadas, con el cigarrillo que nos llena de dioxinas, sí se ha visto que ha disminuido la edad de la menopausia. Es decir, es un tóxico real y casi como tóxico, no solo disruptor. Y esto se ve más que nada en las menopausias adelantadas, más que en la insuficiencia ovárica precoz. Pero lo que también nos pasa a todos es que no tenemos nunca un solo disruptor. Nunca, 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 nunca. Entonces, lo que tendríamos que hacer, creo yo, es invitar a toda la población médica a ver si se pueden, especialmente los que trabajan en algunas zonas que son fabriles y que sabemos qué cosa están fabricando y cuáles son los elementos que pueden perturbar el medio ambiente o que pueden llegar a su organismo. Y entonces lo epidemiológico, en un país donde no podemos medir los disruptores porque el bolsillo no nos da, porque sí tenemos la posibilidad, pero no nos da el bolsillo, entonces si podemos empezar a hacer un raconto personal, especialmente en nuestro métier, que es el contactar con la gente, y preguntar de dónde viene, dónde vive, etcétera, etcétera, cuando nos aparece alguna de estas situaciones que nosotros creemos que está relacionado muy, muy fuertemente con los disruptores. Es una invitación, porque la pregunta que nos pueden hacer a nosotros va a ser contestada siempre desde lo bibliográfico. No así los que hacen la medicina básica, digamos la investigación básica, perdón, como lo hace Osvaldo Ponzo, que es dueño de una ratita que la planifica. Pero nosotros no somos dueños de pacientes que planificamos.
este paciente que va a llegar va a tener un gran número de bifenol A en su orina si la midiéramos, y este otro de ftalatos. Eso no lo podemos hacer con la gente. Entonces sería muy bueno que, además de preguntarnos, existiera como una invitación nuestra a que se acerquen, a que colaboremos todos en algunos planes epidemiológicos que nos sacarían del oscurantismo de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y en los distintos barrios o provincias de nuestro país. Creo que sería un gran aporte como para poder acercarnos a los que regulan los productos químicos y tener un poco más de fuerza para algunas prohibiciones que son muy necesarias, según lo que ustedes han muy excelentemente vertido en esta tarde. En relación a eso, me gustaría adherir el concepto de, digamos, en la consulta clínica, ¿sí? Que tengamos presente la existencia de esto e indagar, buscar, digamos, potenciales fuentes de exposición de disruptores. Muchas veces uno busca, digamos, en la medicina clásica, y esto, bueno, esto es nuevo, y quizá no tan clásico, pero uno lo tiene que tener presente. Entonces, cuando en determinadas patologías, buscar exposiciones ambientales que no entren en lo tóxico, en una contaminación importante, sino una exposición diaria, cotidiana, quizá no a altas dosis, pero que potencialmente puedan producir este efecto. Y esto creo que en la consulta clínica, médica, general, endocrinológica, es importantísimo tenerlo presente, ¿sí? Tener presente la posibilidad de que estos disruptores están actuando y buscar, indagar al paciente en esas posibles fuentes. Quizás yo lo que quisiera agregar es que en el caso del bifenol A y los parabenos, lo que ayuda es que tienen una vida media corta. Entonces, si uno realmente lo puede indagar, como pasa con las telarca precoces y con uno, si lo logra en la pregunta, llegar a eso, uno puede hacer desaparecer el síntoma. Y algo que por ahí yo estoy viendo con algunas asociaciones, la telarca precoz en las niñas y las insuficiencias ováricas precoces en las madres, como que el disruptor está actuando de distintas formas en la misma familia, entonces también tenerlo en cuenta. Qué interesante, muy interesante. Y además recomendar especialmente a las mujeres que quieren buscar un embarazo y a los maridos o a las parejas de esas mujeres que hay que también tener en cuenta un tiempo prudencial de cuidarse, de no fumar, de no estar aplicándose las cremas con parabenos, de evitar comer envasados que tienen bifenol A, etcétera, etcétera, de todo lo que estamos aprendiendo, para que llegue un espermatozoide más sano, para que llegue un óvulo más sano, a juntarse y darnos un bebé más sano. Y mantener estas prescripciones de cuidados durante el embarazo. Puede ser que el futuro de esos bebés sea de menor enfermedad. Yo creo que también los pediatras en esto nos llevan un gran adelanto. Los pediatras realmente están muy imbuidos en el tema de los disruptores endocrinos, son los primeros que están enseñando a la población y a las mamás a evitar los disruptores endocrinos, y creo que tendremos que aprender de ellos, el resto de las especialidades médicas, para que en conjunto toda la comunidad médica estemos enseñando a toda la población a mejorar esta situación y que disminuya el nivel de disruptores endocrinos en lo que comemos, en lo que utilizamos, etcétera, etcétera, todas las cremas, etcétera. Creo que tenemos que aprender mucho de los pediatras. Acá tenemos otra pregunta de María Elena Storani, que además de felicitar por las exposiciones, pregunta si tenemos contacto con la industria proponiendo estos cambios. Es difícil, pero estamos en eso. Estamos en camino. Estamos tratando. Otra también, perdón. La industria no quiere. También, como mencionó antes Doris, por ejemplo, hoy la gente, sobre todo las generaciones más jóvenes,
piden y saben de los parabenos, entonces piden los paraben free. Entonces hay algunas que se empiezan a interesar por generar productos libres de parabenos. El problema, como preguntaban antes en las etiquetas, es si realmente están libres de parabenos, o a veces hay algún nombre que desconocemos porque es un nombre de fantasía y lo pueden seguir teniendo. Entonces, un poco es esa desconfianza con la industria que por momentos es muy imposible si uno nos lleva a la Facultad de Bioquímica y dosa esa crema o ese producto que estemos comprando, ¿no? Acá hay otra pregunta de la doctora Anabela Odriozola que pregunta ¿cómo se debería potabilizar el agua para evitar la recontaminación de parabenos? Bueno, eso, a ver, sí, es una pregunta difícil porque en rigor de verdad, a ver, dos cosas. En primer lugar, ustedes deben recordar que estos productos son lipofílicos, ¿sí? Y a veces es muy difícil en las plantas de tratamiento de agua sacar totalmente estos elementos. Muchas veces, por ejemplo, en los lechos de ríos, que estos productos se encuentran, con lo cual entran en la cadena alimenticia, peces, bueno, todo lo que se estuvo conversando. Obviamente que en el lecho del río el sedimento tiene una concentración muchísimo mayor, microgramos o hasta miligramos, pero en la superficie, en el agua, no significa que no haya menores concentraciones. Y aún en las plantas potabilizadoras hay algunos trabajos, esto en Inglaterra, donde se demuestra que no se logra eliminar absolutamente esto. De hecho, hace ya unos años acá en Buenos Aires, la Comisión de Energía Atómica ha hecho un trabajo de estudios en aguas tratadas en las plantas estas depuradoras, provenientes del Río de la Plata, donde uno de los disruptores que la doctora Pazmiak decía, el nonilfenol, que es ampliamente utilizado, están los detergentes y demás, se encuentra, digamos, en concentraciones que producen efectos biológicos, con lo cual, digamos, como primer punto, saber que no es totalmente posible eliminar, pero que mientras más dilución haya de estos componentes, es decir, y sobre todo en lo que son los sedimentos de ríos y demás, haya menos exposiciones digamos, a ese tema, sería más fácil. Bueno, estamos bastante fuera de horario. Les queremos agradecer al Departamento de Disruptores que nos hayan acompañado en este webinar. La idea es continuar con los webinars haciendo especial énfasis en los diferentes disruptores, dentro de ellos siempre los más frecuentes. Así que bueno, muchas, pero muchas gracias por acompañarnos y compartir esto con nosotros. Bueno, muchas gracias. Señores, si quedó alguna pregunta, la pueden mandar vía el mismo mail y se las podemos contestar también. Puesto. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.